En la fría noche del 12 de junio de 2019, el oficial Daniel Hughes, del Departamento de Policía de Fulton, Texas, regresaba a su comisaría después de un turno largo y agotador. La carretera se extendía interminable frente a él, apenas iluminada por el pálido resplandor de la luna. Mientras conducía por la casi desierta autopista, Daniel vio cómo el coche frente a él se desvió violentamente hacia el otro carril. Sobresaltado, redujo la velocidad, intentando descubrir qué había provocado aquella maniobra tan brusca. Al principio pensó que se trataba de un animal o una rama caída, pero lo que vio lo dejó helado. Allí, tendida e inmóvil atravesando ambos carriles, había una joven mujer. Su cuerpo estaba colocado de manera extraña, rígido, con los brazos pegados a los costados, como si alguien la hubiera acomodado con cuidado en esa posición. Vestía una camisa azul desteñida, rasgada en algunos lugares, y su rostro quedaba oculto bajo un desorden de cabello oscuro. No se movía, ni siquiera reaccionaba a los faros del coche. Por un instante, Daniel creyó estar frente a un cadáver. Miles de pensamientos lo golpearon al mismo tiempo. ¿La habían atropellado? ¿Alguien la había dejado allí para ocultar un crimen? ¿O era peor aún, un señuelo para una trampa? Con la mano apoyada en la cartuchera de su arma, se detuvo con cautela. El instinto policial le gritaba que algo no estaba bien. Bajó del coche, y la soledad de la carretera lo envolvió de inmediato, rota únicamente por el zumbido lejano de su motor. La luz de su linterna iluminó aquella figura inmóvil. «Señorita, ¿me escucha?», preguntó con voz firme pero prudente. De repente los dedos de la joven se movieron. Un estremecimiento recorrió a Daniel. Luego, en un gesto lento y antinatural, ella se incorporó. Su cabeza giró hacia él mostrando un rostro inexpresivo, con unos ojos vacíos, como si su alma hubiera quedado atrapada en algún lugar lejano. Se puso de pie con dificultad, tambaleándose entre la lucidez y la inconsciencia. Daniel alcanzó a notar los arañazos en sus brazos y el barro pegado a sus pantalones. Murmuraba algo ininteligible, palabras rotas, como si su lengua se negara a obedecerla. Fue entonces cuando, a lo lejos, Daniel distinguió un coche casi enterrado en la zanja, con las luces aún parpadeando débilmente. Evidentemente, había salido de la carretera y se había estrellado hacía pocos minutos. Más tarde, en el hospital, los análisis confirmaron lo que el oficial sospechaba. El nivel de alcohol en sangre de la chica era peligrosamente alto. Había conducido ebria. Se había estrellado, salido tambaleante del vehículo y en un estado de confusión extrema, había decidido acostarse en plena autopista como un cadáver. Los médicos explicaron que el golpe en la cabeza y la intoxicación la habían dejado desorientada, irracional y totalmente fuera de sí. Aquella noche, Daniel comprendió lo cerca que había estado la tragedia. Si el coche que iba delante no hubiera girado a tiempo, la joven habría sido arrollada y destrozada en cuestión de segundos, convertida en otro recordatorio sombrío sobre los peligros del alcohol al volante. El caso parecía cerrado, un simple accidente por conducción irresponsable. Sin embargo, Daniel no lograba apartar de su mente aquella visión, la manera en que la joven yacía perfectamente alineada sobre el asfalto, con los brazos rígidos y el cuerpo extendido como si alguien la hubiera colocado allí. Era demasiado extraño, demasiado deliberado. Se convenció de que era solo la mezcla de alcohol y conmoción, pero en las horas silenciosas de sus turnos nocturnos, la escena regresaba una y otra vez. Aún podía verla levantándose lentamente del pavimento, con los ojos muertos iluminados por su linterna, como algo que no terminaba de pertenecer al mundo de los vivos. La noche del 2 de junio de 2018, un oficial del Departamento de Policía de Folar, Texas, regresaba a su estación tras finalizar su turno nocturno. Todo había transcurrido con normalidad. Las carreteras estaban tranquilas, el aire era fresco, y apenas se escuchaba más que el rumor del motor. Esperaba un trayecto rutinario, silencioso y sin sobresaltos. Pero, en cuestión de segundos, aquella calma se rompería de una manera inquietante. Mientras avanzaba por la autopista casi desierta, sus ojos se fijaron en el vehículo que circulaba justo delante. De repente, el coche se desvió bruscamente hacia el otro carril,
tan violento que parecía que el conductor había visto algo aterrador. El oficial frunció el ceño extrañado. Su primera suposición fue que quizás se trataba de un animal cruzando la carretera o de un árbol caído tras alguna tormenta. Pero cuando miró con mayor atención descubrió que aquello era mucho más extraño y mucho más perturbador. Tendida de manera antinatural, atravesando los dos carriles como si su cuerpo hubiera sido colocado con precisión milimétrica, se encontraba una joven mujer. Su figura inmóvil parecía un obstáculo macabro en medio de la noche. Vestía una camisa azul que dejaba ver algunos desgarrones, y sus extremidades permanecían rígidas, alineadas como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Durante unos segundos el corazón del oficial se paralizó. Estaba convencido de estar presenciando la escena de un crimen brutal. ¿Quién la dejó aquí? ¿Fue un atropello? ¿Un asesinato encubierto? Pensó, mientras reducía la velocidad de inmediato. Con la adrenalina recorriendo su cuerpo, detuvo el coche y se apresuró a acercarse a la mujer. La oscuridad envolvía la carretera, y el silencio era tan denso que solo se escuchaban sus propios pasos apresurados sobre el asfalto. Su linterna iluminó el rostro de la chica, pálido, enmarcado por el cabello desordenado que le cubría gran parte de los ojos. Todo en ella transmitía la certeza de la muerte. Pero entonces, lo imposible sucedió. Los dedos de la joven se movieron débilmente. Luego, como si emergiera de un trance, su cuerpo entero reaccionó con un estremecimiento. Y ante la mirada atónita del oficial se levantó, se incorporó lentamente, tambaleándose, con movimientos descoordinados, como una marioneta cuyos hilos se tensan de manera irregular. Sus ojos estaban vidriosos, inexpresivos, y de sus labios apenas escapaban sonidos confusos, incoherentes, imposibles de comprender. El oficial, intentando mantener la calma, retrocedió un paso y notó algo más. A pocos metros, al costado de la carretera, un coche destrozado reposaba en una zanja. Los faros aún parpadeaban débilmente, y el capó estaba cubierto de tierra y maleza. La escena le reveló la verdad. Horas más tarde, en el hospital, los análisis médicos confirmaron la causa. La joven presentaba un nivel de alcohol en sangre extremadamente alto. Conducía bajo los efectos del alcohol. Perdió el control de su vehículo y terminó estrellándose. El golpe le provocó una conmoción cerebral, y junto a la intoxicación, eso la sumió en un estado de confusión total. En ese estado de delirio, había salido tambaleante del coche, caminó hasta la carretera, y sin ser consciente del peligro mortal, se tendió en medio del asfalto como si fuera un cadáver expuesto. Lo que ocurrió después fue un auténtico milagro. El conductor que iba delante consiguió esquivarla en el último segundo, y el oficial apareció justo a tiempo para evitar una tragedia. Bastaba un instante de descuido, un reflejo tardío, para que la mujer quedara destrozada bajo las ruedas de un vehículo y se convirtiera en un recuerdo macabro, otro ejemplo trágico de los estragos del alcohol al volante. El caso se cerró como un simple accidente, pero en la mente del oficial quedó grabada una imagen que lo perseguiría durante mucho tiempo. La forma en que ella yacía tendida en la carretera, perfectamente horizontal, rígida como si su cuerpo hubiera sido colocado deliberadamente, era demasiado inquietante. No parecía fruto del azar, ni siquiera de un delirio. Era como si algo más oscuro la hubiera guiado hasta allí, como si hubiera sido usada como cebo en una escena que desafiaba toda explicación lógica. Aunque intentaba convencerse de que todo había sido consecuencia del alcohol y el accidente, cada vez que volvía a patrullar de noche por esa misma autopista, la imagen regresaba a su mente. La visión de aquella mujer levantándose lentamente del suelo, con la mirada vacía y sin vida, bajo la luz de su linterna, se convirtió en un recuerdo imposible de borrar. Un recuerdo que parecía más propio de los muertos que de los vivos. Avanzando en el tiempo hacia otro espeluznante encuentro en la carretera, nos trasladamos varias décadas atrás, al 26 de febrero de 1946, en Texarkana, Texas. Aquella noche, Jimmy Hollis, de 25 años, y su novia Mary Jean regresaban a casa después de una velada en el cine. Era tarde, y antes de entrar nuevamente en la ciudad, Jimmy decidió detener el coche en un tramo solitario de la carretera para pasar unos minutos más con Mary.
Parecía una decisión inocente, casi romántica, pero ninguno de los dos podía imaginar que ese pequeño desvío pondría sus vidas al borde de la muerte. Alrededor de 10 minutos después, desde la oscuridad de los bosques cercanos, apareció una figura extraña. Llevaba una funda de almohada blanca cubriendo la cabeza, con únicamente 2 pequeños agujeros recortados para los ojos. El resto de su rostro permanecía completamente oculto. Avanzó directamente hacia el coche de la pareja, con pasos silenciosos pero decididos. Al principio, Jimmy pensó que se trataba de una broma de algún amigo, tal vez alguien jugando una mala pasada, pero esa ilusión desapareció cuando el hombre sacó un arma y la apuntó directamente hacia ellos. «No quiero matarlos, amigo. Solo hagan lo que les digo», advirtió con voz firme y amenazante. Jimmy obedeció, bajándose del coche, pero en cuanto puso un pie fuera, el hombre enmascarado lo golpeó en la cabeza con el arma, derribándolo al suelo. Mary intentó huir hacia los árboles, pero él la alcanzó y la golpeó también, dejándola tendida entre las hojas y la oscuridad. Antes de que la situación pudiera volverse aún más terrible, unos faros aparecieron en la carretera cercana. Asustado, el hombre enmascarado huyó de regreso hacia los bosques, desapareciendo entre las sombras como un espectro. Malherida pero viva, Mary corrió hasta la casa más cercana para pedir ayuda, mientras Jimmy recobraba la conciencia y lograba detener un coche que pasaba para pedir asistencia. Cuando la policía llegó, el atacante ya se había esfumado sin dejar rastro. Jimmy fue hospitalizado y se descubrió que había sufrido múltiples fracturas en el cráneo, aunque milagrosamente sobrevivió. Tanto él como Mary describieron al hombre, alto y delgado, pero había un detalle que complicaba la investigación. No podían ponerse de acuerdo sobre su raza. Jimmy insistía en que era caucásico, mientras que Mary afirmaba con seguridad que era de origen africano. Esta contradicción confundió a los investigadores y dificultó dar con el culpable. Pero el terror no terminó allí. Solo un mes después, otra pareja fue encontrada asesinada en su coche, en una carretera tranquila cerca de Texarkana. Ambos habían recibido un disparo en la cabeza, la única pista. Un solo cartucho de calibre .32 hallado en la escena. Poco tiempo después, otra pareja cayó víctima del mismo patrón, asesinada con un arma del mismo calibre. La ciudad de Texarkana quedó sumida en el miedo. La gente dejó de conducir de noche. Algunos ni siquiera salían de sus casas después del anochecer. La figura misteriosa empezó a ser conocida como el fantasma de Texarkana, un hombre que parecía aparecer y desaparecer como un espectro, dejando tras de sí un rastro de misterio y terror. Finalmente, las sospechas recayeron sobre un hombre llamado Joel Sweeney, un conocido ladrón de coches con antecedentes penales. Su estatura y complexión coincidían con las descripciones, y cuando la policía intentó arrestarlo por robo, él supuestamente dijo: «Ustedes vienen por algo más que por robar autos, ¿verdad?». Aún así, los investigadores nunca pudieron vincularlo directamente con los asesinatos. Fue sentenciado a cadena perpetua por sus robos, pero hasta su muerte en 1994, negó ser el fantasma. Hoy en día, el misterio del fantasma de Texarkana sigue sin resolverse, dejando tras de sí una historia que mezcla miedo, leyenda urbana y el recuerdo de noches en que nadie se atrevía a conducir por carreteras solitarias. En la fría y silenciosa noche del 8 de enero de 2024, un camionero llamado Michael Turner conducía su camión cargado de mercancías por un tramo remoto de autopista en el oeste de Australia. Eran alrededor de las 11:00 p.m. y el mundo parecía haberse detenido. Cada sonido, el rugido constante del motor, el crujido de las ruedas sobre la grava, el silbido del viento entre los arbustos, parecía amplificado, llenando el aire de una tensión que Michael no podía ignorar. La carretera se extendía ante él como una cinta negra interminable, rodeada de matorrales y árboles oscuros que desaparecían en la negrura, y no había ninguna luz que indicara presencia humana cercana. El ambiente estaba cargado de una sensación inquietante, una especie de expectativa silenciosa que hacía que cada sombra pareciera moverse por sí misma. Michael había recorrido ese tramo muchas veces,
pero nunca había sentido un miedo tan palpable, como si algo en la noche lo estuviera observando. A unos 100 kilómetros al sur de Perth, mientras tomaba una curva leve, sus faros iluminaron algo que hizo que su corazón casi se detuviera. De repente, dos figuras humanas aparecieron en medio de la carretera, arrastrando con esfuerzo algo grande y pesado sobre el asfalto. La escena era tan inesperada que Michael apenas tuvo tiempo de reaccionar. Pisó los frenos bruscamente y giró el volante, haciendo que el camión se tambaleara peligrosamente y los neumáticos chillaran contra el pavimento. Por un instante, pensó que iba a perder el control, pero milagrosamente logró esquivar a las figuras. Sin embargo, su respiración se aceleraba y sus manos se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos le palidecieron. «¿Qué demonios?», susurró entre dientes, incapaz de apartar la mirada del asfalto. Las figuras no reaccionaron ante la cercanía del camión. No huyeron, no gritaron, no hicieron ningún gesto. Continuaron arrastrando su misteriosa carga, con movimientos extrañamente coordinados y rígidos, como si cada paso estuviera calculado. Michael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo antinatural en la manera en que se movían, algo que lo hizo sentir vulnerable, pequeño, expuesto en medio de la nada. Finalmente, con un esfuerzo tembloroso, se obligó a mirar más de cerca. Lo que vio hizo que su corazón se helara. Unas piernas humanas colgaban de lo que estaban arrastrando, pálidas, rígidas, con pantalones cortos y zapatos negros. Michael casi pudo escuchar el latido de su propio corazón, acelerado por el terror. El instinto le dijo que no debía detenerse, pero algo más, una mezcla de curiosidad y necesidad de asegurarse, lo llevó a estacionar en el arcén. Tomó su linterna, bajó del camión y comenzó a iluminar el suelo y los arbustos cercanos. Cada sombra parecía moverse, cada sonido del viento parecía un susurro, y la sensación de ser observado era cada vez más intensa. Pero no había rastro de las figuras ni del objeto que arrastraban. Nada. Después, al revisar el metraje de la cámara del tablero, cuadro por cuadro, la escena parecía aún más perturbadora. La carga que arrastraban tenía forma humana, completamente inerte como si estuviera muerta. Algunos comentaron que parecía un animal, otros que parecía un maniquí humano, pero la proporción y el movimiento eran demasiado precisos para ser un simple objeto. Michael nunca llegó a descubrir qué era exactamente lo que había visto esa noche, pero la experiencia lo marcó para siempre. Durante meses enteros, cada vez que recorría esa carretera, sentía una mirada invisible siguiéndolo desde la oscuridad, como si la autopista recordara su presencia y algo más. Algo que nunca debía ser encontrado, también lo hiciera. Y en el silencio profundo de la noche, cuando todo parecía normal, Michael juraba escuchar el arrastre de algo detrás de su camión, el susurro de pasos que se desvanecían antes de que pudiera girar. Cada viaje por ese tramo se convirtió en un recordatorio constante de que, en la oscuridad, no siempre estamos solos, y que algunas presencias permanecen, ocultas, esperando que las descubran. El 16 de septiembre de 2018, un conductor de Uber llamado Arjun Patel se acercaba al final de su turno en Long Island, Nueva York. La noche estaba tranquila, casi silenciosa, y sus dos pasajeros en el asiento trasero conversaban suavemente mientras las luces de la ciudad quedaban atrás, difuminándose en la oscuridad. Arjun sentía un leve alivio, una parada más y finalmente podría ir a casa, descansar y olvidar el cansancio de un largo día de trabajo. Pero esa sensación de seguridad se desvaneció en cuestión de segundos, como si la noche hubiera decidido jugarle una broma macabra. De repente, un auto apareció a toda velocidad, adelantándolo de manera temeraria, zigzagueando peligrosamente cerca de su vehículo. El corazón de Arjun dio un salto. Antes de que pudiera siquiera murmurar una maldición, el auto frenó de golpe justo frente a él, bloqueando por completo la carretera. El hombre al volante saltó del vehículo moviéndose con una violencia inesperada. Se abalanzó sobre el auto de Arjun, golpeando con furia las ventanas mientras gritaba incoherencias. Su rostro estaba torcido por la rabia, los ojos enrojecidos y brillantes bajo las luces de la calle,
y su aliento empañaba el vidrio mientras gritaba: «¡Sal del auto! ¡Sal ahora!». Los pasajeros de Arjun contuvieron la respiración horrorizados. Uno de ellos murmuró apenas audible: «No abras la puerta, no te muevas». El hombre golpeaba cada vez más fuerte, hasta quedar con su rostro a centímetros del parabrisas. Arjun sintió cómo la tensión llenaba el aire. Casi podía escuchar el vidrio ceder bajo la furia del extraño. Cada golpe resonaba como un tambor de amenaza en la noche silenciosa. Confiando en su instinto y en la experiencia de años conduciendo por la ciudad, Arjun puso el auto en reversa, retrocedió y giró hacia otra calle. Los pasajeros se aferraron con fuerza a sus cinturones de seguridad, temblando mientras el miedo parecía materializarse a su alrededor, casi como una presión física que oprimía sus pechos y garganta. Pero la sensación de alivio fue efímera. El hombre corrió de nuevo hacia su auto. Se lanzó dentro y comenzó a perseguirlos, con los faros encendidos como ojos de depredador reflejando la rabia en el espejo retrovisor. Cada giro, cada calle, cada semáforo, él estaba allí, incansable, implacable, como si la noche misma lo impulsara a no dejarlos escapar. El terror transformó la tranquila noche de Long Island en una auténtico pesadilla rodante. En un semáforo, Arjun sintió un nudo en el pecho. Si se detenía, el hombre lo alcanzaría. Si avanzaba, arriesgaba un accidente. Sus pasajeros gritaban suplicando que siguiera conduciendo, y Arjun se vio obligado a mantener la calma, aunque su mente y corazón parecían a punto de estallar. Por pura suerte, mientras atravesaba la intersección, una patrulla policial apareció al otro lado, con las luces parpadeando. Arjun no dudó ni un segundo. Levantó la mano y frenó bruscamente. Los oficiales interceptaron de inmediato al conductor agresivo. Lo arrastraron fuera de su vehículo. Estaba borracho, agresivo y balbuceando amenazas, con un comportamiento tan impredecible que podía haber sido mortal. La policía confirmó que había estado conduciendo bajo los efectos del alcohol. Un hombre peligroso, y posiblemente armado, cuya locura había puesto en riesgo la vida de 3 personas inocentes. Arjun y sus pasajeros permanecieron allí, temblando, comprendiendo lo cerca que habían estado de un desastre que podría haber terminado en tragedia. Lo aterrador no había sido solo la persecución, sino la mirada del hombre cuando golpeaba la ventana, una mirada llena de ira, locura y una especie de deshumanización, como si algo en él hubiera dejado de ser humano. Esa noche quedó grabada en la memoria de Arjun para siempre. Cada vez que conduce de noche, el recuerdo de aquellos ojos sigue presente, un recordatorio de que el peligro puede aparecer en cualquier momento, y que incluso la rutina más común puede transformarse en un terror que desafía la lógica y la seguridad.